Amén. Diga conmigo, repita conmigo, esta es mi Biblia, soy lo que dice que soy, tengo lo que dice que tengo, puedo hacer lo que dice que puedo hacer, hoy recibiré la palabra de Dios, confieso que mi mente está alerta, mi corazón receptivo, nunca más será igual, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén. Bendito sea su nombre para siempre. Amén. Gloria a Dios. Tu respuesta cuando la vida es injusta. ¿Ven? Ese es el título, tu respuesta cuando la vida es injusta. ¿Ven? Vamos a leer en Primera de Samuel 31:6. Primera de Samuel 30, del 1 al 6. Del 1 al 6 vamos a leer. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, de los Amalek habían invadido el Neguev y Siclag y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego y le habían llevado cautivo a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino que se lo habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaban quemadas, y sus mujeres, sus hijos e hijas habían sido llevadas cautivos. Entonces David y a la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Abinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal en Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno con sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Amén. Esto es el título es la vida o la respuesta cuando la vida es injusta, la respuesta cuando la vida es injusta. Aquí vemos nosotros como David llega a Siclag, que es la ciudad donde estaban ellos, pero los amalecitas antes habían tomado todo lo que había en Siclag, las mujeres, los rebaños, todo, y se lo habían llevado cautivos, también se lo habían llevado, y también a parte de los que tenían los filisteos, todo eso, y se lo llevaron y quemaron la ciudad. Entonces cuando llega David con sus hombres, ve la ciudad quemada, ve que no hay nadie, no están las mujeres, no están los niños, no está el ganado, no hay nada de lo que Dios le había proveído. Entonces la Biblia dice que lloraron. Entonces se pusieron a llorar tanto que les faltó las lágrimas. Entonces muchos decían, le echaron la culpa a David, querían apedrearlo, porque siempre hay que echarle la culpa, le echaron la culpa a alguien, siempre la gente le echa la culpa a alguien, le echaron la culpa a David. Entonces David tomó el efod y empezó a orar al Señor y le dijo: Señor, iré a la guerra, venceré a esos enemigos. Y el Señor le dice: ve, anda, porque yo estoy contigo y vencerás a los enemigos. Entonces dice que cuando iban en el camino, dice que iban 600 hombres. Hay una parte que dice que iban 600 hombres y en otro dice que 200 quedan cansados del camino. Recuerde que los caminos antiguos no era una callecita, tomaban una micro, un ómnibus, un Uber, un metro, no, caminaban, o el que tenía mejor condición un caballo, pero caminaban, era un desierto, eran cosas, no, y andaban con sandalias, andaban con zapatillas de marca. Entonces era bien difícil el camino, por eso que se lavaban los pies, por eso que después, incluso cuando uno está mucho de pie, o parada en el programa de radio aquí, duelen los pies de estar mucho de pie. Claro, uno se lava con agua con sal y los pies quedan pero impecables, porque no sé si la sal, como dice el Señor, que la sal es salubre, tiene salud. Entonces, bueno, pero en ese tiempo ellos iban, entonces no fue fácil.
Entonces esos 200 David los dejó porque entendió que estaban cansados y fueron 400. Y en eso encuentran a un hombre que hacía 3 días que estaba botado ahí, estaba moribundo, no había tomado agua ni había comido. ¿Y por qué? Porque era egipcio, esclavo, y era esclavo de un amalecita. Imagínense el patroncito que tenía. Cuando estaba enfermo lo dejó ahí para que se muriera ahí, no sé, como cualquier cosa, porque para ellos los esclavos eran cualquier cosa, no eran considerados como personas. Incluso por eso Dios abolió la esclavitud, por eso el Señor dijo: no hay varón ni mujer, ni judío ni griego, ni esclavo ni libre. ¿Por qué? Porque él abolió todo eso, porque el esclavo no era considerado como persona. Entonces lo dejaron ahí y David lo encuentra con sus hombres y le dice: ¿dónde eres? Y le dice: soy siervo de una amalecita, y como me vio enfermo, mi amo me dejó aquí botado. Entonces le dieron comida, lo repusieron y todo, le dieron alimento. Y la Biblia dice que ya él se repuso y le dice: David, ¿me indicarás tú dónde están los amalecitas, en qué lugar están? Sí, le dijo, pero prométeme que no me volverás a mi amo, no volveré a mi amo y no me matarás. Claro, David se lo promete, por supuesto que no le hizo daño, no sé con quién quedó, se supone que con David, pero allí fue al lugar donde estaban todos los amalecitas, estaban disfrutando de la vida por el botín que habían agarrado, robado, mejor dicho, y estaban celebrándose en todo eso. Y llega David de mañana y tarde, y al otro día hasta la tarde los mata a todos. Entonces rescata a las mujeres, los niños, los animales, todo lo que tenía. Y solamente escaparon 400 jóvenes que escaparon en camello, pero dice que rescató a todos porque Dios estaba con él. David oró a Dios y Dios estaba con él. Entonces esto es una respuesta cuando la vida es injusta. Hay una respuesta cuando la vida es injusta. Pero escuche bien lo que quiero decirle. Hay una respuesta, pero hay una cosa cuando la vida es injusta, pero hay una cosa que no tenemos que pasar por alto. David clamó a Dios. No es que haya una respuesta para alguien que ignora a Dios, alguien que no está ni ahí con Dios, alguien que lo que quiere es cualquier cosa menos Dios. No va a haber una respuesta buena, claro, va a haber una respuesta, pero mala. Pero sí hay una respuesta favorable para algo, cuando algo nos sucede, algo injusto. Hay una respuesta, no es que Dios esté condenando, pero es que la gente no es Dios, y Dios está con los brazos abiertos. Dios nos llama con lazos de amor. Dios le está diciendo: venir a mí todos los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Siempre Él está llamando, y está llamando con lazos de amor. Pero mucha gente hoy en día está así de espaldas hacia Dios, no está disfrutando de su vida, de su carnalidad, de sus fornicaciones, de sus vicios, y no está ni ahí con Dios, no le interesa a Dios. Entonces no va a tener una respuesta. Pero cuando la gente se vuelve a Dios, como David lloró, sí, ya lloró, pero ¿qué es lo que hizo? Tomó el efod y oró a Dios. Esa es la diferencia. David podía haber, sí, cometió pecados, sí, adulteró, mató, todo, pero siempre él nunca se fue en contra de un ídolo, a favor de un ídolo, dejó a Dios nunca. Él decía: mi pecado siempre está delante de mí, pero siempre adoró, siempre consultó a Dios. Esa es la gran diferencia. Entonces sí hay una respuesta para la gente que busca a Dios. Hay una respuesta cuando la vida no es favorable. Hay una respuesta. Amén. Y esto todo es lo que de David. En segundo de Samuel 2:4 fue ungido David, ¿cierto? Fue ungido. Pero en segundo de Samuel 5:3-4, David fue ungido a los 30 años. Dios le dio un llamado, no sé si tendría 15 años o 17 años, pero después a los 30 años recién fue ungido rey. Y en 1 Samuel 10:1 dice: Samuel unge a Saúl. ¿Sí? ¿Y por qué lo unge? Unge a Saúl
pero Saúl era grande, alto, hermoso, pero dice que era el más pobre de la casa de Judá, era el más pobre, pero igual lo unge porque Dios lo manda a ungir. Incluso él andaba buscando unos animalitos que se le habían perdido, y entonces después andaba buscando al vidente, que era Samuel, y para que le diga dónde están los animales, y él le dice: no te preocupes más por los animales, porque los animales ya están en tu casa, ya fueron rescatados. Pero Dios había tenido ese proceso para que él fuera a donde Samuel, y Samuel lo unge como rey. Amén, lo unge como rey porque el pueblo quería un rey, porque Dios lo que quería siempre eran profetas, pero Dios lo unge a Saúl. Pero Saúl, en 1 Samuel 15, 19, Saúl fue malo y desobediente ante Dios, porque Samuel le dijo que cuando matara al rey, matara todo al enemigo que venía, él guardó lo mejor, dijo: no, esto es para sacrificio para Dios. Incluso al rey lo dejó vivo. Entonces le dijo que no, que tenía que matar todo lo que él le había dicho, que no desobedeciera. Por eso le dijo: ¿acaso es mejor el hacer sacrificio que la obediencia a Dios? Es mejor la obediencia que hacer sacrificio. Entonces dice la Biblia que el mismo Samuel lo mató al rey. Entonces el mismo Samuel, el profeta, porque Saúl desobedeció a Dios. Por eso le digo que es importante la obediencia. Ahora, por eso fue malo y desobediente. Pero en 1 Samuel 16:1 la Biblia dice que como Dios había desechado ya a Saúl por la desobediencia, bueno, Dios tenía un propósito, pero ya tenía ungido a David, ya tenía predestinado a alguien. Por eso que a veces la gente se cree tan importante y dice: ay, no hay como yo el apóstol, no hay como yo la apóstola, no hay como yo la pastora o el pastor. No, Dios te puede desechar y toma a otro. Dice: si a un niño pusieran por delante a él oírle, a veces toma a otro. A veces Dios toma un burro, a veces Dios toma cuervo, a veces Dios toma animales, toma aves, toma serpientes, toma lo que quiere el Señor para decirnos las piedras si quieren hablar. Entonces, pero él desobedeció. ¿Y qué es lo que hacía Samuel? Lloraba por Saúl, y el Señor le dijo: ya no llores más por Saúl, no llores más, porque yo tengo elegido a otro, ya tengo listo a otro. No llores más, ya está desechado, por desobediente está desechado. Por eso que le digo, hay una respuesta cuando la vida es injusta, ¿cierto? Hay una respuesta, pero también hay que ser obediente. Entonces, ahí en 1 Samuel 16:13 la Biblia dice que Samuel unge a David. Y 1 Samuel 16:19 dice que Saúl envía a buscar a David. Mire, primero que nada le voy a decirle algo. Cuando Samuel, el profeta, fue a ungir a David, no fue directo, sino que dijo que iba a hacer sacrificios, todo eso. Y llega a donde Isaí, y Isaí le presenta los 7 hijos que tenía, los mejores, los más corpulentos, y no le presenta a David. Por eso que es una respuesta cuando la vida es injusta, porque se supone que tenía que haberle presentado también a David, pero cuando le empieza a presentar el mayor, Samuel dice: seguro que este es, y el Señor le dice: no mire su parecer, no mire su hermosura, porque Dios mira el corazón, no mira la hermosura. Entonces ahí dice: este no es. Y pasaron los 7, a los 7 el Señor le dijo: este no es. Y Samuel le dice a Isaí, al papá le dice: ¿y no tienes otro hijo? Sí, hay uno por ahí que está con olor a oveja y está cuidando oveja y está ahí entrenando la ondita, la piedra y tocando el arpa. Entonces le dice: mándalo a llamar, porque no comeremos, no cenaremos si no viene el pequeño. Y ahí llegó David, hermoso, dice, de hermosos ojos, hermoso de parecer. Y el Señor le dice: este muchacho. Y ahí lo ungió Samuel. Le dice el Señor: saca el aceite y úngelo. Y fue ungido, y desde ahí el Espíritu Santo estuvo con él. No quiere decir que inmediatamente fue rey, no, pasaron tiempo, porque después que fue ungido, después pasó un tiempo y él
siguió yendo a buscar las ovejas, a cuidar las ovejas, pero llegó el tiempo en que dice la Biblia que Saúl tenía un espíritu malo porque Dios ya lo había desechado. Dios ya lo había desechado y tenía un espíritu de parte de Dios, un espíritu de parte de Dios. Y dice que ese espíritu de parte de Dios, ese espíritu de parte de Dios, era un espíritu, venía de parte de Dios y atormentaba a Saúl. Entonces dice que Saúl mismo llama a Isaí, al papá, va a la casa, o sea, manda a la misma casa al papá y le manda a buscar al propio hijo, a David, lo manda a buscar para que toque el arpa, porque cuando David tocaba el arpa, el demonio se iba. Y esta es la respuesta cuando la vida es injusta, porque David no era considerado como con todos los otros hermanos. Sin embargo, el propio rey lo manda a buscar, el propio rey. Qué hermoso Dios, como Dios lo hace, como Dios hace, amén. Y David toca el arpa, allí toca el arpa en el reinado de Saúl, porque todavía Saúl era rey, aunque Dios lo había desechado, pero hay un tiempo. Pero por eso le digo yo, a veces hay una respuesta tremenda de Dios, una respuesta favorable cuando la vida es injusta. Hay cosas que son injustas, que no deberían de pasarnos, que estamos haciendo todo bien, que estamos todo bien, que estamos haciendo todo bien, y de repente sucede algo malo, pero hay una respuesta de Dios. Por eso que sigamos en las cosas de Dios, por eso que sigamos perseverando en las cosas de Dios, porque hay una respuesta de Dios cuando la vida es injusta. Hay una respuesta de Dios cuando la vida es injusta. Pero ¿para quién es esa respuesta de Dios? Para los que buscan a Dios. Recuerde que David, yo creo que cuando cuidaba, después que fue ungido, dice que fue lleno del Espíritu Santo, yo creo que David cuidaba las ovejas y cantaba a Dios con el arpa. David entrenaba su onda, su piedrecita, pero también tocaba con el arpa mientras cuidaba las ovejas, después que fue ungido. Entonces hay una respuesta, no fue considerado en la familia, pero el papá Isaí tenía un rey en potencia. Entonces eso es hermoso, saber que hay una respuesta favorable de Dios cuando la vida es injusta. Hay una respuesta de Dios para nuestras vidas. Solo tenemos que buscar al Señor, solo tenemos que buscar a Dios, obedecerle a Él, porque hoy día estamos en un tiempo de gracia. Es el favor de Dios que no merecíamos, el favor de Dios, porque si no hubiera venido Jesucristo. Créame que si no hubiera venido Jesucristo a la tierra y no hubiera muerto por nosotros, no tendríamos el favor, no tendríamos la gracia. ¿Sabe lo que Dios habría hecho? Habría deshecho esta tierra, habría puesto sus pies en esta tierra y todos estaríamos muertos, todos estaríamos sin vida. Pero por Jesucristo tenemos la gracia. Por eso que Dios no nos desecha. Por eso que a Saúl lo desecha, porque ahí no había un tiempo de gracia. Pero ahora estamos en el tiempo de la gracia, en el tiempo del favor de Dios. Entonces hay una respuesta cuando la vida no es favorable para nosotros. Hay una respuesta de Dios. Por eso que nosotros tenemos que servir al Señor. Por eso que nosotros tenemos que buscar a Dios. Mientras pueda ser hallado, tenemos que buscar a Dios, porque hay una respuesta. ¿Dónde vas a encontrar la respuesta tú cuando la vida no es favorable? ¿Dónde vas a encontrar la respuesta? ¿Dónde vas a encontrar la ayuda? ¿Dónde vas a encontrar el favor de Dios? Solamente en la presencia de Dios, solamente en Dios, solamente en el Señor. Tú encuentras la respuesta. Hay una respuesta favorable para tu vida cuando la vida es injusta. Amén. Que Dios los bendiga a todos.
Amén, que Dios los bendiga. Por eso que es importante estar en el tiempo, en este tiempo, buscar al Señor mientras pueda ser hallado, buscar al Señor mientras tú tengas tiempo, mientras tú tengas vida, porque Dios te va a dar una respuesta favorable. Por eso le digo que la gente que busca a Dios tiene una respuesta cuando la vida no es muy favorable, cuando la vida no es muy buena contigo, cuando ha sido todo desfavorable. Dios tiene una respuesta. Amén. Que Dios les bendiga. Vamos a orar al Señor en nombre de Jesús. Gracias, Padre mío, Señor. Gracias, Señor. Tú no nos has desechado. Tú no has desechado, sino que le das oportunidad a la gente por tu gracia, Señor, por tu misericordia. Señor, te damos gracias, te bendecimos, te pedimos misericordia, Señor, y te pido por toda esa gente que está en la feria navideña, te pido por toda esa gente que viene, Señor, te pido por toda esa gente, porque solo tú conoces el corazón, tú conoces, Señor, su vida, Señor, porque ni siquiera tú lo juzgas, y nadie nos debe juzgar, pero hay una respuesta cuando la vida no es favorable para nosotros, y esa respuesta está en ti, Señor. Solamente hay que buscarte a ti, hay que buscarte a ti con todo el corazón. Gracias, Padre, gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Te alabamos y te bendecimos, te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, Padre, en el nombre de Jesús.